A ver, ¿quién se goza? Nadie. Amén. Amén, amén. El Asmoshia, el Asmoshia. Amén, amén, amén. Vamos a Amén, preguntar amén. nuevamente, amados Rahim. Vamos a preguntarle, a ver, vamos a ver si estamos Aleluya. despiertos. Amén, amén. Vamos a ver si estamos despiertos o si estamos dormidos. Así, vamos a ver si estamos atentos. A ver, ¿quiénes están gozando en este Shabbat? Amén. 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 Pero vamos a hacerlo con más fuerza, con más gozo, con más alegría. ¿Quién se goza? Amén. Amén. Amén, amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Amados, para todos allá en casa, les deseamos Shabbat Shalom desde Panamá para todos ustedes. Mi nombre es Francisco Araque, Zaquén, anciano de esta asamblea Yeshua Metzudá, y le damos la gloria y la exaltación a nuestro Padre que es bueno, porque su amor es eterno. Bendito es Él que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha dado su Torá. Bendito es nuestro Padre Celestial, el dador de la Torá. Y a Él adoramos, a Él servimos, a través de nuestro Rey Mesías Yahushua, a través de sus méritos que hemos alcanzado la presencia de nuestro Padre. Por eso es muy importante que nunca se nos olvide, amados, el gozo, la alegría, el gozo y la esperanza que promueve ese gozo que es la de estar frente a nuestro Mesías en esa edad mesiánica, la esperanza de una edad de oro, como les suelo llamar, la edad milenial, ese reino que esperamos. Eso nos debe promover en nuestra vida el ánimo, el gozo, y que solamente somos un punto en este universo del cual nosotros tenemos una gran promesa de redención, una gran promesa de salvación, y que a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que se pueda levantar en este mundo, nosotros seguimos firmes, creyendo en nuestro Padre, sabiendo que tenemos su espíritu de santidad que nos guía siempre, amados. Y por eso es tan importante que no perdamos el gozo, porque el trabajo, la casa, la familia, el hogar, el colegio, la universidad, todos nuestros planes de una u otra manera siempre van a conseguir confrontación. Siempre va a haber algún tipo de prueba que pueda promover nuestros frutos si realmente estamos inclinados en agradarle al Padre. Es donde nosotros vamos a demostrar de qué estamos hechos. Si realmente hemos permitido que el Espíritu de Santidad trabaje en nuestras vidas, o si queremos enseñorearnos nosotros de la voluntad, de nuestra voluntad, cuando la debemos estar rindiendo delante de nuestro Mesías. Dijo nuestro Mashiach que el que quiera seguirlo, que cargue su madero, que lo sigamos, que carguemos con todas las dificultades y las aflicciones que este mundo promueve, y que lo sigamos con sinceridad, con verdad. Por eso, amados, a pesar de todas las circunstancias que se puedan levantar, siempre debemos estar gozosos. Puede llegar la tristeza, puede llegar cualquier tipo de circunstancias, incluso la enfermedad puede tocar a tu puerta, pero lo que no se puede permitir es que eso nos robe el gozo. Una cosa es que tengamos tristeza por momentánea, pero eso nunca nos va a anular a nosotros el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, amados, les exhorto a que siempre estemos alegres, contentos, gozosos por sobre todas las cosas, y sobre todo porque estamos en Shabbat. Por eso debemos gozarnos. Y sobre todo estudiando la bendita palabra. En clases o en la enseñanza pasada de este tema, de lo que es la resurrección del Mesías, estuvimos hablando y comenzando quizás a establecer cuán importante es la resurrección de nuestro maestro Yahushua. Y dijimos que una persona seria, o incluso un historiador serio, no correría el riesgo de perder su credibilidad al decir algo tan absurdo como que Yahushua nunca existió. No sé quién lo ha escuchado. Yo sé que posiblemente alguno de los hermanos ha tenido este tipo de confrontaciones, que ha llegado a reunirse con personas que ahora niegan no solamente que Yahushua sea el Mesías, sino que ahora ellos dicen que históricamente no existió un personaje, el Mesías, ese judío, ese hebreo que murió en el madero. Entonces, sé que algunos de nosotros nos ha tocado pasar por todo este tipo de circunstancias, y lamentablemente hoy en día estamos viendo cómo está creciendo este tipo de creencias, cómo se está manifestando y está tocando la puerta de muchos, a los cuales muchos hermanos indoctos
y también a veces que no se preocupan por estudiar, por prepararse, están cayendo en las garras del adversario al momento de prestarle oídos. Y no solamente prestarle oídos, sino que también a veces el simple hecho de no saber cómo responder ante las supuestas evidencias, entonces les coloca en tela de juicio su propia fe. Colocan a dudar de lo que están creyendo. Y por eso es muy importante estas enseñanzas, no solamente para tener el conocimiento para defender nuestra fe, sino para tener también una evidencia clara y un fundamento sólido, establecido, que no vaya a dañar nuestra firme convicción de creer, valga la redundancia, de que Yahushua existió, de que es nuestro Mesías y que va a venir por segunda vez a traer redención, a traer la salvación prometida a los escogidos y va a reunir el pueblo de nuestro Padre Celestial de los confines de la tierra, a la cual va a dar esa redención que se ha prometido, ese galardón, ¿sí? Entonces, vimos que aún así hay hoy en día hay estas corrientes de enseñanzas de muchos, y discúlpenme que lo diga de esta manera, de fulanos arqueólogos, estudiosos y aún religiosos que niegan a Yahushua como Mesías y enseñan que Yahushua nunca existió, que incluso es un mito o una leyenda inventada por el cristianismo. Pero estuvimos viendo cómo hay evidencias históricas que demuestran fuera de toda duda razonable que Yahushua, nuestro Mesías, sí existió. Y mencionamos incluso varias fuentes históricas. ¿Cuáles fueron? A ver si alguno de ustedes se acuerdan de esas fuentes históricas. Nombramos tres. Hay más. Hay tanto fuentes históricas hebreas, también como fuentes históricas fuera de la cultura hebrea, del paganismo incluso, que citan para el primer siglo, que citan a Yahushua, dando a entender que sí existió y que sí existió este movimiento de creyentes judíos mesiánicos y otra línea de pensamiento que más tarde surge. Pero a ver, ¿cuál es? A ver los que están tomando apuntes. Si alguien te llega a ti diciendo, él no existió, históricamente eso es un mito. A ver, ¿cómo lo demuestras tú? ¿Cómo haces tú, hermano? ¿Cómo haces tú, hermana, para defender eso? Científicamente, históricamente, ¿cómo haces para defenderlo? Y hablamos de tres evidencias históricas, de tres evidencias irrefutables. A ver, ¿quién las menciona? Rápidamente. A ver, amados, quiero saber que algunos de ustedes, vamos a dejarlo allí en esa pregunta. ¿Cuáles fueron esas evidencias o esas tres evidencias históricas que estuvimos hablando en la primera enseñanza? Vamos a esperar a algún valiente, alguna valiente que tenga eso allí a la mano para decir, tengo que aprenderme esto. Amado, créeme que lo que te estoy diciendo es prepárate. Prepárate porque te va a tocar en algún momento, como le ha tocado a su servidor, delante de hermanos y hermanas que están comenzando este caminar y de repente tiene que defender no solamente la fe, no solamente si hay que guardar la Torá, no solamente si hay que comer kosher, no solamente si hay que guardar las fiestas, no solamente si hay que guardar los mandamientos, no solamente eso, sino ahora te va a tocar también defender cómo demuestras si es un mito, porque hasta eso se ha llegado en este tiempo. ¿Cómo demuestras si es un mito o realmente hay evidencias históricas que avalen la existencia del Mesías? Y si existe, ¿cómo demuestras tú que él resucitó de entre los muertos? Eso es muy importante, que nosotros ya dejemos de ser bebés, como dice la Escritura, en conocimiento, en ese corazón que debemos fundamentarlo, que debemos tenerlo allí, ¿sí? Dice nuestra joven Leticia Rocha, Isaías 52, Isaías 53. Allí habla de profecía, mi estimada hermana, pero ¿cómo demostramos históricamente de que Yahushua existió? Excelente. Aquí ya tengo a nuestro Aja Aguilar que me está diciendo lo que dice el historiador Flavio Josefo. Flavio Josefo. Excelente, mi Aja. Flavio Josefo en sus escritos, él habla en tres ocasiones de Yahushua. Lo cita, y recuerden, Flavio Josefo escribió 30, 40 años aproximadamente después de la resurrección de nuestro Salvador. Por eso es una evidencia histórica importante.
Y si todavía salen detractores, hay más evidencias. Pero voy a esperar a ver si algún otro o otra hermana se nos anima y da, correcto, ya tenemos, mire, la trajo el milagro, el historiador Tácito. Tácito, correcto. Así es. Dice nuestra Lulú, estamos comentando con los mismos escritos de los judíos como el mismo Talmud, si no me equivoco. También en el Talmud se recita y se relata o se cita a nuestro Mesías como una evidencia histórica. ¿Sí? Por eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Eso es una evidencia histórica para aquellos que incluso son detractores de nuestro Mesías. Y por eso esto también significa, amados, que no hay duda de que nuestro Mesías murió, ¿sí? Que murió por ejecución en el madero, por orden de Poncio Pilato, y que esa orden de Poncio Pilato fue ejecutada por soldados romanos. ¿En Roma, en Italia o dónde? En Israel, ¿verdad? Del suelo hebreo. También yo mencioné otro historiador allí. También nos adentramos en el mundo sobrenatural, ¿sí? De la resurrección de Mashiach, y vimos cómo ese siempre fue el estandarte de los discípulos originarios de Mashiach, que en cada momento todos sus discursos y todas sus cartas siempre, amados, siempre hablaron y realzaron el hecho de que de la resurrección, del milagrazo de la resurrección de nuestro Mesías. Por el poder de nuestro Padre, que Él resucitó, no que se resucitó a sí mismo, como muchos dicen, sino que nuestro Padre lo resucitó a Él. Entonces, tenemos un orden histórico y científico que sustentamos. Y es sumamente importante que nosotros, con conocimiento, conozcamos y defendamos estos principios porque los vamos a necesitar en cualquier momento. Amados, no solamente vamos a necesitar para definir y ubicarnos, sino para también estar enfocados en lo que somos, en lo que creemos, en lo que defendemos. También además lo vamos a tener que utilizar muchas veces por aquellos que demanden una respuesta de la fe que sostenemos y en la cual creemos. Por eso tenemos una serie de principios que siempre debemos profesar y defender y que son hechos indiscutibles. Vamos a citar esa serie de principios que nosotros creemos, que nosotros no negamos. Los valdenses fue una secta estricta, rigurosa, observante de la Torá y creyentes en Yahoshua como el Mesías. Aún después del primer milenio, les voy a dar algo que no tenía en mente, después del, si mal no recuerdo, en el siglo II, en el milenio II, ya para el siglo XI, por allí, Roma, porque los valdenses no aceptaban la autoridad del Papa, no guardaban el domingo, guardaban el Shabbat, mandó a asesinar a más de 100,000 personas, más de 100,000 cristianos que seguían la línea de pensamiento valdense. Y para Roma fue fue realmente incluso satisfactorio haber acabado con todas estas personas que no creían como ellos. Fue algo trágico, fue algo tremendo. Muchas veces, o a veces nosotros, como no conocemos la historia, pensamos que las personas o los que hoy en día matan, decapitan a los infieles o a los que no piensan como ellos son solamente el Islam. No, la Iglesia Católica ha asesinado y ha matado a más personas en toda la historia que cualquier otro tipo de facción, de religión, de institución. La Iglesia Católica lleva sobre sus hombros millones y millones de asesinatos, todo en el nombre de Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente hay mucha tela profética que cortar detrás de todos estos eventos y que los vamos a estar estudiando más adelante. Entonces, hay una serie de lo que son principios que son fundamentales, que son indiscutibles para nosotros, para defender nuestra fe. Correcto, mi querido Aguilar.
Sí, él dice que no lo notó muy bien. Sí, ese es Marvar Serapión o Serapión mayormente. Habla del Mesías y dice en sus escritos que Yahoshua fue ejecutado, correcto. Marvar Serapión o Mar Serapión. ¿Sí? Entonces, serie de principios que nosotros defendemos como de Yahoshua, como el Mesías, como un personaje que fueron o que existió como tal. ¿Cuál es ese principio? El primer principio que vamos a enumerar, que Yahoshua, amados, existió históricamente, que nuestro Mesías fue primero un gran maestro de Torah, que no vino a abolir la Torah, que expulsó gran cantidad de demonios, que hizo milagros al momento de liberar a tantas personas endemoniadas en ese tiempo. Amados, que también enfrentó la élite judía de esos días, ¿sí? Y que se consideró a sí mismo como un profeta apocalíptico, que anunció la inminente revelación y establecimiento del reino mesiánico en Israel, si los judíos de ese tiempo se arrepentían. Todas estas cosas son principios que nosotros defendemos. Nuestro Mesías como profeta, amados, él condenó los robos, condenó los homicidios, los fraudes, el desenfreno político, ¿sí? La coacción, la extorsión incluso, las sinvergüenzuras políticas de la élite judía de los días de los imperialistas o de los opresores romanos a cambio de ganancias deshonestas que ellos realizaban estas alianzas. Nuestro Mesías condenó eso. Incluso, amados, nuestro Mesías se opuso a que los romanos tuvieran el control del pueblo hebreo en sus manos. Se opuso a dar legitimidad a las marionetas de reyes impuestos por Roma, que no eran de la casa de David. ¿Cómo trató él al emperador, al rey Joredos o Herodes? ¿Cómo lo trató él? Por favor, ¿quién me lee Lucas 13:31, si son tan amables? ¿Qué dice Lucas 13:31 al 32, por favor? 31 y 32. ¿Cómo no, amado hermano? Lucas 13:31 dice de la siguiente manera. En aquel mismo momento llegaron ciertos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo, vayan y díganle a esa zorra, mira, voy a expulsar demonios y a hacer sanidades hoy y mañana, y al tercer día termino. Amén. ¿Y el 33? 33. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no es posible que a un profeta lo maten fuera de Jerusalén. Amén. Amén. Le dijo para dónde iba a ir, le dijo dónde iba a estar, ¿verdad? Pero lo llamó ¿cómo? Lo llamó zorra. Vaya y díganle a esa zorra. Imagínense, nuestro Mesías, un varón valiente, un varón. ¿Qué significa? Eso fue fuerte, amado. Eso fue sí, fuerte. pero a ver, hoy en día cuando se trata de zorra a una persona, ya tiene otro contexto, que ni siquiera lo vamos a mencionar en este momento. Pero en el contexto de los tiempos de nuestro Mesías, era como cuando como decirle a alguien en nuestro tiempo, tú no vales nada. O no significas nada. Eres un cero a la izquierda. ¿Un cero a la izquierda tiene valor? No, no tiene valor, ¿verdad? Si a la derecha, sí. Pero tú eres, como nosotros decimos, eres un cero a la izquierda. Bueno, no decimos eso, pero lo que se dice en la calle de una manera despectiva para decirle a alguien que no representa nada en su presencia, se le dice, eres un cero a la izquierda. Decirle zorra en los tiempos de nuestro Mesías a un rey, Yahoshua le estaba diciendo, tú eres un cero a la izquierda. Le dijo zorra. En otras palabras, le dijo, dígale a ese reyesuelo que no tiene arte ni parte en Israel, que no tiene nada que ver en esto. Imagínense, de una manera desafiante. Él no le tenía miedo a estos impostores que no eran ni descendientes de David, que compraron el reinado porque en ese tiempo Roma era quien decidía por dinero, porque era lo que les importaba,
por dinero, colocar allí el emperador, puestos a dedo, no porque cumplieran con los requisitos de la Torá. Vaya y díganle a esa zorra. Y mire, voy a expulsar demonios, voy a hacer sanidades hoy y mañana. Y al tercer día voy a terminar. Pero tengo que seguir mi camino hoy y mañana. ¿Sí? Dice nuestro Baja Aguilar, me llama la atención el versículo 32, que dice que al tercer día termino. No necesariamente, Miaj, porque en ese tiempo todavía no era la circunstancia. Puede que haya alguna alusión allí, pero él estaba diciendo lo que iba a hacer, porque llegan diciéndole a nuestro Mesías, mira, sal y vete, porque el rey te quiere matar. Así que un ejemplo, ¿quién es ese? Nuestro Mesías le diría a esas personas, ¿quién es ese? A ver, si es tanto el valor que él tiene, yo hoy y mañana voy a estar haciendo sanidades, porque diciéndole, nuestro Mesías le estaba diciendo, yo tengo el poder de Elohim, yo fui puesto por Elohim, tú no vales nada, yo voy a hacer sanidades, voy a expulsar demonios hoy y mañana, tengo que seguir haciendo todo esto, porque no es posible que a un profeta lo maten fuera de Jerusalén. Pero le dijo zorra, le dijo, tú no vales nada, tú eres un cerdo a la izquierda. Porque Herodes había comprado, él se fue a Roma, compró mucho dinero, compró. Y todo lo que hizo fue tremendo para poder ganar el reinado. Es más, hasta en las libros del historiador Flavio Josefo se habla de que él se casó con una judía aún estando muerta para poder legitimar, una judía descendiente de David, para poder legitimar su reinado, para poder recibir un poco de aval del pueblo judío. Es Lucas 13 del 31 al 33. Otro de los principios, amados, que nosotros defendemos es que Yahoshua se enfrentó solo al gobierno de ese momento, a la élite, a sus dirigentes judíos, y tuvo el coraje, mis amados, y el atrevimiento de enfrentarse solo contra la aristocracia corrupta del templo. Y lo hizo responsable de la pobreza, de la opresión, de la enfermedad que se enseñoreaba del pueblo hebreo, desenmascarando a los políticos religiosos que mal gobernaban al país y que en vez de ser portavoces del cielo para proteger al pueblo hebreo, no eran otra cosa que lo que están haciendo los fulanos gobernantes de hoy en día, ¿no? Que son ladrones, bandidos, asalariados, enemigos de la justicia y aparentando una falsa piedad, pero negando todos estos principios que supuestamente representaban con sus concubinatos con Roma y todos los asesinatos hacia el pueblo hebreo. El servicio de nuestro Mesías representó la voz de los pobres, de esos pobres de carencia espiritual en sus días, de los hebreos piadosos, del judío simple y puro de corazón que vivía, amados, vivía en lugares rurales del país y que a pesar de tanta corrupción y maldad, seguía esperando la revelación del reino del Todopoderoso anunciado por los profetas. Nuestro Mesías decidió cumplir la más sagrada misión alguna vez entregada a algún judío: ser el Mesías de Israel, el Redentor de Israel, que trajera la edad mesiánica a Israel. Y no solamente a Israel, sino eventualmente también a todo el mundo. Que fue reconocido como Mesías por una importante cantidad de judíos de sus días, con los cuales se estableció un movimiento judío, hebreo, no cristiano, porque el cristianismo no existía, con la mira de unificar todas las sectas, todas las sectas judías que proliferaban. ¿Y qué era lo que querían hacer? Como la gallina cubre a sus polluelos, debajo de sus alas, para entonces restaurar al pueblo hebreo, restaurar la monarquía de la casa de David como la única fe y gobiernos válidos para Israel. Que no fue aceptado por la élite judía de esos días en Israel, que hizo algo en el templo de Jerusalén, que provocó su arresto, apoyado en la traición de uno de sus seguidores íntimos, que filtró sus planes mesiánicos, discutidos en privado con sus discípulos, y lo hizo dar a conocer a la élite judía.
siempre, o la mayoría de las veces le pregunto a muchos de los hermanos, ¿cuál fue la razón o el motivo? ¿Qué fue lo que utilizó Yehudá Iscariot o Judas Iscariote para traicionar a nuestro Mesías? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo para que tuviese el peso de que los líderes judíos religiosos de ese tiempo lo mandaran a arrestar y adicional tuviese el peso para poder presentarlo ante Pilato y después ejecutarlo? ¿Cuál fue esa razón? ¿Qué fue lo que salió de la boca de Judas Iscariote? Que lo utilizaron los líderes para arrestar a nuestro Mesías. La Escritura dice que él lo traicionó, pero ¿en qué lo traicionó? A ver, los amados hermanos, ¿quién me puede decir qué fue lo que dijo Judas Iscariote que sirvió como traición a nuestro Mesías? Y si lo dijo, significa que tenía prohibido decirlo o sabía las consecuencias que tendría al momento de decirlo. Correcto, estimada Jo Leticia. Excelente, bendito sea el Eterno. 100 puntos para nuestra Jo Leticia. Que era rey. Correcto, nuestro Mesías a nadie le dijo o aceptó que era el Mesías, que era el rey. Proclamarse rey para ese tiempo era un suicidio, no solamente político, sino físico también. ¿Por qué? Porque proclamarse rey sin la aprobación del Imperio Romano era que se estaba levantando a alguien que se iba a oponer al Imperio Romano y automáticamente eso iba a representar que el Imperio Romano se iba a levantar e iba a matar a ese aspirante a rey, aspirante a Mesías. Decir que era el Mesías significaba que él era el rey. Le preguntó nuestro Mesías a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Unos que eres el profeta, otros que eres Elías. ¿Y ustedes? ¿Qué creen ustedes que yo soy? Y le dijo Kefa: tú eres el Mashiach, el Mesías, el Hijo de Elohim. ¿Y qué le dijo nuestro Mesías? Eso no te lo reveló carne y sangre. Pero siempre les decía: no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. Él siempre les habló en enigmas. Es más, llegó algún momento en que los fariseos le dijeron: a ver, ya dinos directamente quién eres. ¿Por qué no nos hablas directamente? ¿Por qué no nos dices abiertamente quién eres? ¿Con qué autoridad vienes? Por eso, amados, lo que le dijo nuestro Mesías a sus discípulos en privado sirvió como ese argumento para que Judas fuese y lo divulgara a los de la élite corrupta, que obviamente utilizaron esto para fraguar los planes de deshacerse de nuestro Mesías. Y de esa manera, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando se presentaron delante de Pilatos, le dijeron: él se hace llamar rey y nosotros no aceptamos otro rey sino el César. Si tú no lo quieres ejecutar, estás traicionando al César. Colocaron, no es que Pilato fuese, como dicen por allí, un santito. No, pero lo colocaron entre la espada y la pared. Porque Pilato salió y dijo: yo no veo mal en este hombre. Una de las cosas también que sucedió es que la élite judía, al tener la información de primera mano de uno de sus discípulos, entonces todos estos cabezones, me disculpan la expresión, toda esta manada de aristócratas se convenció de que nuestro Mesías era un peligro, era un agitador de masas que había construido toda una red en todo Israel y que con una sola palabra suya y posiciones políticas dentro, incluso creyentes, dentro de lo que eran los gobernantes del pueblo de Israel, si se puede decir, porque habían creyentes en todos lados, con una sola palabra suya iba a lanzarse contra Roma y que eso sería una amenaza a sus riquezas e intereses y también sus posiciones políticas y que iba a poner en riesgo las dos cosas por las cuales
Roma no los perdonaría. ¿Cuáles eran esas dos cosas? El pago de los impuestos y la paz. Nuestro Mesías sabía que sería condenado a muerte y lo acepta como un varón, varonilmente, para hacer la expiación de su pueblo. Y lejos de huir, no solo se somete a los designios del Eterno, sino que ahora incluso los provoca, sin renunciar nunca a su misión mesiánica desde el principio. Eso hizo nuestro Mesías. Era un varón. Él vino a hacer la voluntad del Eterno, así le costara la vida, y lo hizo. No como los falsos mesías que se han levantado, que han habido falsos mesías, aspirantes a mesías, que han llamado y han ganado movimientos, no de cristianos, sino de judíos. Pero cuando los arrestaron y los colocaron, o escoges convertirte a otra religión, o si no te matamos, ¿a qué hicieron ellos? No, me convierto. Y se convirtieron para ganar sus vidas. Pero ¿qué hizo nuestro Mesías? Aceptó varonilmente, como un varón, toda esta carga, la condena, la muerte. La élite judía lleva a nuestro Mesías delante de Pilatos y con los cargos de sedición, de estar en contra de Roma. Y Pilatos, al verificar que en efecto había sido así y que lo veían como rey de los judíos sin la autorización de Roma, porque Roma era el único que podía decidir quién era rey y quién no, y por haberse infiltrado la noticia o filtrado mayormente de que él había informado que era el rey, que era el Mesías, a uno de sus íntimos, lo ordenan matar y muere por ejecución a las afueras de Jerusalén. Aproximadamente el miércoles 14 de Aviv a las 3 de la tarde. Esas son cosas que nosotros defendemos irrefutablemente, que la historia lo avala, la escritura misma lo avala, aún los que no creen en él como el Mesías lo avalan, como dijo nuestra Lulú hace un momento, que aún en el Talmud se habla de Yahoshua. Aún historiadores paganos hablan de Yahoshua y ratifican todo lo que hemos estado comentando. Son principios de fe, son principios históricos que nunca se nos puede olvidar que son evidencias de nuestros fundamentos. Amados, a veces estas cosas me causan tristeza en mi interior y les abro mi corazón porque a veces cuando uno comenta estas cosas, siempre hay algo que les dice a uno en su mente, en su corazón, que a alguno lo está tocando este tipo de flagelo o alguno lo va a alcanzar, que alguno va a terminar involucrados, alguno o algunos de los que me puedan estar escuchando en este momento van a terminar involucrados en este tipo de circunstancias. Que esperemos que nadie de los que me estén escuchando en este momento en línea, pero sé que alguno que me escuche en este momento o posteriormente va a claudicar y va a terminar negando estos principios de fe que estamos recitando en este momento. Yo sé que para todos ustedes esta información es bien sabida, pero ¿por qué digo que esto me entristece? Porque lamentablemente uno tiene que pasar o estas desagradables noticias y estas desagradables ocasiones las hemos tenido que presenciar, las hemos tenido que vivir y las hemos tenido que llorar cuando hemos escuchado a personas que después de haber militado, vivido, batallado juntamente con nosotros o lejos de nosotros, terminan negando a Mashiach, terminan negando todo esto que estamos mencionando. Que nuestro Padre Celestial no permita que ninguno de nosotros, de los que están aquí, claudiquemos. Por eso, amados, el que esté firme, procure no caer. Acuérdense de este día y acuérdense de lo que estamos hablando. Estos son principios de fe históricamente y también científicamente comprobados. No estamos hablando por hablar. No somos neófitos.
no somos ignorantes, que estamos hablando religiosamente, estamos hablando históricamente, estamos hablando incluso pruebas que la misma ciencia histórica defiende y aún los que no creen en Yahushua como el Mesías lo avalan. Que el Eterno te guarde a ti y me guarde a mí. De alguna vez nosotros caer en este tipo de tendencias que lamentablemente están tomando fuerza. Pero ¿por qué es esta serie de enseñanzas? Para advertirte, avisarte y recordarte que estos principios son fundamentales para nuestra vida, son innegables para nuestra vida y que nunca se nos puede olvidar desde qué perspectiva también nosotros debemos mirar la Escritura, no solamente en el ámbito de la fe, no solamente en el ámbito religioso, sino también desde el punto de vista escritural, históricamente y científicamente hablando. Porque estos son pruebas irrefutables para tu vida, son pilares fundamentales para que tú te mantengas consciente de qué es lo que nosotros seguimos y servimos. Por eso estas series de enseñanzas, a pesar de que tú digas, yo me sé todo eso, ¿por qué la Francisco lo está recitando? Porque, amados, a veces nosotros lo sabemos de una manera religiosa porque lo hemos heredado así. Y a veces nosotros lo citamos y vemos la Escritura solamente como un libro religioso. Y no nos damos cuenta que la Escritura es uno de los libros de historia más antiguos y más verídicos que hay. Por eso nosotros debemos tener herramientas que cuando nosotros hablemos para los incrédulos, hablemos con propiedad y no solamente por religiosidad. Y que sea el Espíritu de Santidad de nuestro Padre apoyándonos en ese momento para hablar con autoridad, para hablar con poder y para demostrar que nuestra fe es inquebrantable y que tenemos las evidencias no solamente históricas, no solamente científicas, sino también esas evidencias que avalan nuestra fe, el Espíritu de nuestro Padre. Y si piden señal, que el Eterno sea que en ese momento nos avale nuestra santidad y que cuando hablemos las cosas se cumplan. No porque seamos la gran cosa, sino porque el Eterno es bueno, cumple sus promesas y respalda a sus hijos. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Amén. 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 Amén, aleluya. Amén. Otro de los principios que nosotros mantenemos, que este Mesías del que hablamos resucitó de entre los muertos después de 3 días, un 17 de Aviv, a la caída del sol. En ese momento, cuando se inicia el primer día de la semana, según la cuenta de la manera bíblica, de la manera hebrea, en la cual nosotros contamos el tiempo, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y que se presentó delante del Eterno el primer día de la semana, un 18 del mes de Aviv. En otras palabras, estuvo 3 noches en la tumba, la noche del miércoles, la noche del jueves, la noche del viernes, y que estuvo 3 días en la oscuridad, jueves de día, viernes de día y sábado de día, totalizando así 3 días y 3 noches. Amados, estos son los hechos y más, los hechos que nosotros sostenemos. No les estamos hablando, como lo dije hace rato, no les estamos hablando de cuentos de hadas. Les estamos hablando de hechos que tienen un enorme peso histórico. Amados, te estamos dando en este momento las herramientas para que defiendas tu fe con racionalidad, para que tu corazón no esté endurecido y hables a veces cosas sin sentido. Basta ya de esos discípulos mediocres del Mesías. No, perdón, basta ya de discípulos mediocres para el Mesías. Un discípulo del Mesías debe de ser un discípulo capacitado para toda buena obra. Todo esto tiene un enorme peso histórico.
y que nos da la plataforma histórica, científica, sobre la cual edificamos nuestra fe y justificamos nuestra fidelidad que anunciamos, proclamamos y defendemos como el cuerpo del Mesías y que lo hacemos en esta asamblea. Y es importante, mis amados, que comprendamos que a partir de estos hechos no estamos hablando de una posición donde solamente nos encontramos nosotros como que si fuéramos una secta loca que anda por allí como una pieza suelta de la historia. Absolutamente eso no es así. Estamos hablando de una plataforma sostenida por evidencia histórica, verificable. Y estamos hablando de una evidencia tan formidable que la mayoría de los sabios, de los eruditos del campo, incluyendo ateos y agnósticos, más allá de toda duda razonable, lo creen, aun cuando no crean en Yahoshua como el Mesías. Las evidencias sobre las cuales nosotros como hebreos y también no hebreos sustentamos nuestra fe y nuestra creencia en Yahoshua como un personaje histórico, como maestro de Torá, de milagros y por lo tanto como profeta y como Mesías, es tan contundente y es tan poderosa históricamente hablando que no podrás nunca negar el hecho de que tenemos en qué apoyarnos y que no somos unos locos que no sabemos pensar ni fundamentar nuestra fe. Y no solamente eso. La evidencia es tan contundente históricamente hablando que aún cuando no se reconozca como Mesías lo que afirmamos de la vida y muerte de nuestro Mesías, es un asunto aceptado incluso por las mentes eruditas más extraordinarias del mundo judío y del mundo no judío. Independientemente si lo ven como el Mesías anunciado por Israel o independientemente si son creyentes ateos o agnósticos, porque la evidencia, amados, la evidencia de su historicidad es irrefutable. Para que ahora salgan un montón de cabezones con absurdeces sin sustento y que los indoctos, ignorantes e inmaduros están creyendo confiadamente. Amados, estos hechos históricos comprobables, no cuento de hadas, no una historia ficticia, sino hechos y evidencias contundentes, porque son verificables, todas ellas exceptuando la última acerca de la resurrección, que como ya hemos explicado es algo sobrenatural, que no es fácil de demostrar. Son hechos históricos comprobables. Por eso, amados, yo cuando hoy en día leemos las escrituras, comenzamos, a veces que tenemos esos ciclos, ¿no? Comenzamos a releer el Brit Hadashah o volvemos otra vez a comenzar a leer toda la escritura. Ya lo hacemos de una manera diferente. Y aparte aprendemos mucho más porque la palabra es viva y eficaz. Pero nos damos cuenta de cómo hay tantas personas que pueden dejarse arrastrar por tantos movimientos, por modas judías, por pensamientos icónicos pero absurdos que les falta realmente veracidad. ¿Cómo es posible que tantas personas al tener tantas herramientas todavía sigan cayendo en la incredulidad? Y eso pasa cuando nosotros seguimos viendo la escritura de una manera tan religiosa, porque ¿qué sucede cuando nosotros, el Eterno, nos ha utilizado a nosotros como herramientas para ablandar el corazón de la gente, ablandar el entendimiento? Uno llega y les muestra pasajes en sus propias traducciones bíblicas y ellos dicen, wow, no lo había visto allí. Ahí lo tenía, pero lo leí muchas veces y no lo había entendido. Obviamente porque nuestro Padre, a través de su Hijo, nos envió, ¿sí? Nos capacitó con su espíritu de santidad. Y como dijo el profeta, o como dice la escritura, ¿cómo van a entender si no hay nadie que les hable? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predique? Cuán bendecidos son los pies de aquellos que llevan la buena nueva. Pero amados, estamos en un mundo el cual tiene más conocimiento. Estamos en un mundo que está siendo mucho más atacado que en el primer siglo, en el segundo siglo, que es más difícil de llegar porque la maldad ha aumentado.
No pensemos que los tiempos bíblicos eran más fácil la situación. Hoy en día tenemos más males atacando la mente de las personas. Y nosotros debemos batallar eso con poder, con el poder del Espíritu, con conocimiento, con sabiduría de lo alto, con santidad. Pero si no estamos preparados y seguimos nosotros con el mismo patrón de educación, de instrucción de las Escrituras que nosotros traíamos de la religión, vamos a seguir predicando religión. Y cuando se presenten estos argumentos, o cuando se presenten estas personas y detractores, no solamente de la fe, sino también de la historia, entonces, y si no estamos preparados para ello, vamos a terminar avergonzados. Es que el enemigo me avergonzó. No, fuiste tú mismo y tú misma al no prepararte, al no sacrificarte, al no orar continuamente, al no vivir en santidad, al no deshacerte de todo lo que no le agrada al Eterno y a prepararte a estudiar su palabra, a escarbar a través del Espíritu en esas profundidades. Como los discípulos originarios, ¿qué defendían ellos? Vamos a ver qué nos sigue repitiendo los discípulos originarios de nuestro Mesías. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían con firmeza, con determinación, con una fe inquebrantable. Hablaban de la resurrección de Yahushua para nuestro provecho y salvación. ¿Quién me lee, por favor, Hechos 5:30? Hechos, capítulo 5, verso 30. Hechos 5:30 dice de la siguiente manera: el Elohim de nuestros padres resucitó a Yahushua, a quien ustedes mataron colgándolo de un tronco. Tremendo. Tremendo. Ustedes se imaginan que nosotros estamos guardando la Torá y llega alguien con autoridad y te dice, tú asesinaste al Hijo del Todopoderoso. Tú lo hiciste. Tú fuiste el culpable. Tú asesinaste a Yahushua. Tremendo. Dice la Escritura que su corazón sintió como una punzada. Eso debe ser fuerte, ¿no? Hechos 10, 40 al 41. Hechos 10, 40 al 41. Hechos 10, 40 dice así: pero Elohim lo resucitó al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Amén. Amén, amén, estimado. Imagínense, a veces mucho hablan de la última cena, ¿no? Pero aquí mismo dice la Escritura que nuestro Mesías comió y bebió. ¿Verdad que sí? Comió y bebió y que estuvo con muchos discípulos, 500 discípulos estuvieron con él. Y él comiendo y bebiendo. Por eso yo siempre digo, eso no fue la última cena. Él tuvo muchas más cenas con sus discípulos antes de ausentarse, antes de estar, de no tener su presencia física aquí con nosotros. Él, antes de ello, cenó, después de eso cenó muchas veces. Con sus discípulos, desayunó, almorzó. ¿Cuántos pescados asados no haría? Pero lo importante aquí es que siempre está allí el caballo de batalla, la resurrección de Mashiach. La resurrección de Mashiach es de lo que siempre se predicó, de lo que siempre se habló, de lo que siempre se enarboló como esa bandera para vindicar el honor de Mashiach, el honor de Yahushua. Porque obviamente, después de que nuestro Mesías fue ejecutado y a todos aquellos a los cuales no se les presentó Yahushua después de haber resucitado, ¿qué era lo que decían? Ese era un falso Mesías, porque un aspirante a Mesías que muera en el proceso y no cumpla, no establezca lo que estaba destinado a ser el Mesías a través de la Torá, entonces es un falso Mesías. Y ese que ustedes llaman el Mesías murió en el proceso. Y ahí se levantaban los discípulos diciendo, no es así.
porque al tercer día Elohim lo resucitó entre los muertos y todos nosotros fuimos testigos. Pero para muchos que no creían, entonces, ¿qué hacía el Espíritu de Santidad, nuestro Padre? Le permitía en ese momento que hicieran milagros, portentos y maravillas, para que si no se daban cuenta, si no creían en su testimonio, se dieran cuenta de que en ellos estaba el mismo espíritu de Mashiach Yahoshua. Hechos 13, del 30 al 34. Excelente, amadas Zahayot, Rivera y Leticia. Amén. Hechos 13, dice así. Adelante, mira Roberto, disculpe usted a J. Irelis que se le escuchó mucho eco allí al momento. Hechos 13, del 30 al 34. Dice así, pero Elohim lo levantó de entre los muertos, y él se les apareció por muchos días a los que habían subido con él del Galil a Jerusalén. Y estos son ahora sus testigos ante el pueblo. Amén. Nosotros también les anunciamos la buena noticia de que la promesa que se les hizo a los padres la ha cumplido Elohim para nosotros, sus hijos, cuando resucitó a Yahoshua, como también está escrito en la alabanza segunda: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así: les daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Amén. Aleluya. Miren lo que está indicando también acá la escritura, que a través de la resurrección de Mashiach se cumplen las promesas para nosotros. Si negamos el hecho de que Mashiach resucitó, se acaba todo para nosotros. Shaul hizo una diferencia. Él habló de nuestros hermanos judíos, de la cual Shaul también pertenecía, hablando de manera religiosa, porque él era de la tribu de Benjamín, pero pertenecía a la casa de Judá y por eso él se consideraba judío, también religiosamente hablando. Pero él dijo, de ellos son los pactos, ellos llevan una ventaja, de ellos son los pactos, las promesas, todo esto. Ellos necesitan a Mashiach para mantenerse en pacto. No, ellos ya están bajo pacto. Nosotros necesitamos, y otra cosa, ellos necesitan, perdón, voy a terminar el comentario anterior, ellos necesitan a Mashiach para ser parte del pueblo. No, ellos ya son parte del pueblo. Nosotros, para poder ser parte del pacto, ser parte del pueblo, sí necesitamos a Mashiach. Ellos lo van a necesitar cuando lo reconozcan. Ya lo están reconociendo. Recuerden, falta la segunda etapa de la nueva alianza y ya no tiene que ver con nosotros. Ahorita el trato es con nosotros por mucho más tiempo, porque obviamente venimos de la gentilidad, éramos más cabeciduros, necesitábamos más tiempo, más dedicación. Y por eso la primera etapa es con la casa de Efraín, restaurando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la casa de Efraín. Cuando venga nuestro Mesías, se va a cumplir la segunda etapa de la nueva alianza, que ya no va a ser con la casa de Israel, sino va a ser con la casa de Judá. No, ahí no se va a tratar de enseñar la Torá, porque ellos ya tienen Torá. Por eso es muy importante entender todo lo que está allí en el contexto escritural profético. Pero la resurrección de Mashiach para nosotros es tan necesaria, porque como dijo Shaul, si el Mesías no resucitó, ¿de qué? Amado, si nuestro Mesías no resucitó, como muchos dicen, es más, hoy en día hay católicos, una línea del catolicismo que se está levantando que dicen que no, que él no resucitó. Es más, que han conseguido la tumba, que han conseguido esto y lo otro, y siguen creyendo que él no resucitó, sino que murió, que el manto de Turín, que todo este tipo de situaciones. Pero le siguen
muchos no creen que él haya resucitado, pero lo siguen adorando como su Dios. Incluso vamos a dejar al lado ese hecho, pero lo siguen creyendo en él como su Salvador. Pero no se dan cuenta que al decir que él no resucitó, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve creer en él si él no resucitó? Murió. Si nosotros, un ejemplo, si suponemos, vamos a suponer que lo que dicen todos estos detractores de nuestra emuná, que él no resucitó, pues amados, vamos a cerrar el canal de YouTube, vamos a cerrar toda la asamblea Yeshua Metsudah. No tiene ninguna gracia seguir predicando. Somos los más desdichados, dijo Shaul. Somos los más, nosotros no tenemos ninguna esperanza entonces. Nos hemos ilusionado en tal caso a tal punto de que teníamos esperanza. Apaga y vámonos, correcto. Pero el caso es que Mashiach sí resucitó y las promesas son para nosotros, son para nuestra descendencia. El pacto es para nosotros, para los que creemos en su resurrección, en su vindicación como el Mashiach, como el Hijo de Elohim, por el poder de Elohim que lo levantó de entre los muertos. Nosotros no fuimos testigos, pero lo creemos confiadamente, porque si no, no tenemos esperanza en este mundo, y no solamente por eso, sino porque la Escritura lo avala, la historia lo avala y nuestro Padre lo avala. Y su Espíritu de Santidad lo confirma en nosotros y nos hace llamar y clamar, Abba, Abba. Amén. Eso es lo que nos hace llamar al Elohim de Israel como nuestro Padre, clamar a Él como nuestro Padre. El Espíritu de nuestro Padre, ella Joshua, para nosotros y vive en nosotros. Por eso la resurrección es tan importante. Pero amados, yo sé que ustedes saben eso. Pero aquí en estas enseñanzas estamos hablando de cómo aprender también ese conocimiento escritural e histórico para defender nuestra fe y ser realmente personas capacitadas para enseñar, para transmitir, para no solamente quedarnos, como se dice en la religión, calientabancas, no, sino tener los fundamentos para defender nuestra fe con propiedad. Porque, amados, no estamos solos. El Espíritu de Santidad está aquí, está en ti y está en mí. Y eso nos confirma algo tan grande, algo tan hermoso. Nos hace sentir las maravillas de Elohim y nos da la revelación de su palabra. Y hoy en día hemos visto cómo no la sabiduría del hombre, pero el poder del Altísimo actúa a través nuestro para incluso que las personas se conviertan, aún cuando son los mayores incrédulos, aún los judíos ortodoxos, nuestros hermanos judíos, que tanto resentimiento han acumulado. Si vamos a hablar de, podemos decirlo hasta genéticamente hablando, históricamente hablando, culturalmente hablando, han acumulado tanto resentimiento en contra del Cristo, del Jesús inventado por la Iglesia Católica. Pero cuando le mostramos con evidencias, cuando demostramos que no es a ese el que nosotros seguimos, no. Nosotros seguimos a Yahoshua, el Mesías hebreo, el Mesías judío, el que nos está llamando a guardar la Torá, a guardar el Shabbat, a respetar a Elohim, a adorar al único Elohim viviente, el que nos está mandando a que guardemos la Torá de nuestro Padre. Cuando les mostramos esa verdad, cuando les mostramos que él era un judío más, pero el judío que fue vindicado por Elohim como Mesías y Rey de Israel, cuando le mostramos con evidencia, con paciencia, con tolerancia, con respeto, con aguante, con poder y autoridad de lo alto, ellos llegan a confiar. Baruch Hashem Adonai Yahweh Zebaot, porque el pueblo de Israel se está restaurando y todo se lo debemos a nuestro Padre que resucitó a su Hijo por sus méritos al tercer día.
Y si no somos testigos presenciales, hoy somos familia, coherederos juntamente con Él. Y esa esperanza, amados, yo sé que ni a ti ni a mí nadie nos las va a robar. Nadie, amados, que nadie te quite y robe tu galardón, perseverando hasta el final, guardando los mandamientos y manteniendo la fe en Yahoshua como el Mesías, su testimonio. Romanos 4 del 22 al 25. Ya estamos culminando, mis amados hermanos. Romanos 4 del 22 al 25, por favor. Amén. Adelante, mi hijo Milagro. Por esa razón se le contó como justicia, pero no solo para él se escribió que se le contó, sino también para nosotros, a quienes se nos habría de contar, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos, a Yahoshua, nuestro Maestro, Amén. a quien entregaron por nuestras transgresiones y resucitaron para declararnos justos. Amén. Amén. Aleluya. Amados, nosotros estamos como Abraham Avinu. Abraham creyó todas las promesas del pacto, todas las promesas del pacto que hizo nuestro Padre para con él y para con nosotros, porque somos su descendencia. Abraham creyó en nuestro Padre. Él vio a su hijo Isaac, sí lo vio. Él pudo ver descendencia tan numerosa, pudo ver reyes, pudo ver a Mashiach, literalmente, tuvo visión. Dijo Yahoshua, nuestro gran maestro, nuestro santo maestro, dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Vamos a imaginarnos a Abraham vino gozándose, diciendo aleluya, exaltando al Eterno y danzando porque vio a Mashiach, ¿no? Vamos a, en visión. Pero Abraham literalmente no tuvo la oportunidad de ver al pueblo de Israel ya conformado. Él no tuvo esa oportunidad, pero él creyó que eso se iba a cumplir. Y porque lo creyó, aún sin poder verlo porque murió mucho antes, esa fe, esa confianza se le contó por justicia. Amados, nosotros estamos como Abraham vino. Estamos creyendo confiadamente que Yahoshua, nuestro Mesías, resucitó al tercer día, que el Eterno lo resucitó al tercer día y que lo esperamos y que creemos confiadamente que vamos a tener el honor, el privilegio inmerecido de verlo venir en las nubes, de verlo venir con la gloria de nuestro Padre, con la gloria de su Padre, con ese ejército portentoso. Nosotros creemos en todas esas promesas. Creemos en la transformación de nuestro cuerpo. Creemos en la eternidad. Creemos en un juicio en que se nos va a dar bendiciones, en que vamos a vivir una era milenial. Creemos confiadamente, amados, que se te cuente como justicia para tu vida, para mi vida, esa fe, esa emuná que nos debe hervir la sangre de gozo, de alegría. Y así como Abraham vio ese día, nosotros, si no lo podemos espiritualmente, si no tenemos visión de ello todavía, imaginémonos eso, imaginemos todo eso que viene y creámoslo con completa fe. Anima a mí, be'emuná shelema, be'viat hamashiach. Yo creo en completa fe en la venida de Mashiach. Y que eso se nos cuente como justicia para nuestras vidas. Romanos 6:4. ¿Qué dice Romanos 6:4, amados? Romanos 6:4 dice así: pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una nueva vida. Aleluya, aleluya. Por eso es tan importante, amados, tan importante que nosotros seamos sumergidos, hagamos la tevilá, la inmersión en el nombre de Yahoshua. Esto tiene un poder tremendo. Es la señal de pacto. Recibimos la circuncisión de Mashiach. Morimos juntamente con Mashiach
para efectos legales, para la jurisprudencia de la Torá, resucitamos con Mashiach. A veces cuando hablo rápidamente, para no tomar mucho tiempo acá, a veces cuando hablo con los hermanos que defienden la circuncisión física, siempre ellos me citan todos los pasajes de la Torá, ¿no? Y obviamente es propio hacerlo. Y a veces yo le digo, vamos a comenzar por esta parte. Les voy a plantear esto de otra manera, pero con el mismo contexto. ¿Sí? Pero la Torá, para poder, ¿qué dice la Torá acerca de nuestra vida antes de Mashiach? ¿Qué era lo que nos correspondía a nosotros? Morir, ¿verdad que sí? Literalmente. ¿Debíamos de morir? Sí, sí, claro que sí, debíamos de morir. Ok, ¿qué hizo Mashiach? Cargó con sus culpas, ¿verdad que sí? Con nuestras culpas, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que para efectos legales, para efectos de la Torá, nosotros quedemos limpios de ello? Bueno, tenemos que hacer la inmersión y para efectos legales de la Torá se cuenta como si hubiésemos muerto. Y automáticamente para la Torá ya se cumplió la condena, que era la muerte, o simple y llanamente la Torá no puede condenarnos, no puede ejecutar sentencia, porque ya estamos muertos para efectos legales de la Torá. Y cuando resucitamos con Mashiach, se nos aplica la resurrección de Mashiach, y entonces para efectos de la Torá somos nuevas criaturas, somos como bebés, no tenemos ningún tipo de pecados. Porque Mashiach, por su muerte y su resurrección, fuimos limpios. Para efectos legales, esto es algo legal que está sucediendo. ¿Morimos literalmente? No morimos literalmente, porque seguimos vivitos y coleando, como dicen por allí, ¿no? Gracias al Eterno, y vida en abundancia. Entonces, cuando ya he colocado eso como plataforma, le digo, ahora la circuncisión pasa a ser lo mismo. Para efectos legales, dice el mismo Shaul, hablando en el mismo contexto, cuando nosotros nos sumergimos en Mashiach, estamos recibiendo la circuncisión del Mesías. Para efectos legales de la Torá, es como si nosotros físicamente tuviésemos la circuncisión. ¿Invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Porque nuestra fe, nuestra confianza se cuenta como justicia y se nos aplica las cosas como si ya la hubiésemos hecho literalmente. Por eso hay que entender ciertos conceptos profundos, que no significa que estemos invalidando la Torá. Estamos ratificando, cumpliendo la imagen, la sombra profética detrás de la Torá, pero no estamos invalidando la Torá. Estamos cumpliendo con mayor significado a través de Mashiach esos mandamientos, porque ahora dependemos de Mashiach. No dependemos de la Torá, dependemos de Mashiach. Y el fundamento de depender de Mashiach es la resurrección, mis amados. Sin la resurrección es descalificado Yahoshua como el Mesías. Romanos 7:4. Romanos 7:4, ¿qué nos dice? Romanos 7:4 dice así: de manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto para efectos de la ley en el cuerpo del Mashiach, para que ahora se unan a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que produzcan fruto para Elohim. Aleluya, aleluya. Lo que estábamos hablando hace un momento. Para efectos de la Torá, morimos con Mashiach. Y cuando resucitamos con Mashiach, porque miren, se nos aplica ahora, para efectos legales de la Torá, se nos aplica su muerte y su resurrección, pero para nuestra vida espiritual se nos aplica su muerte y su resurrección. Y cuando resucitamos, los varones, ya tenemos la circuncisión de Mashiach. Fuimos circuncidados por Mashiach o con Mashiach. Se nos imputa su circuncisión. Ahora no hay hombre o mujer, judío, griego, sino que ahora todos somos uno en Mashiach.
Somos Ejad en Mashiach. Romanos 8, 11 y el verso 34. 2 citas más y vamos a ir culminando, amados. Romanos 8, verso 11 y verso 34. Verso 11 dice así: y si el espíritu de aquel que resucitó a Yahoshua de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó al Mashiach de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, Aleluya. mediante su espíritu que mora en ustedes. 34. ¿Quién los condenará cuando el Mashiach Yahoshua fue el que murió? Y no solo eso, sino que también resucitó y además está a la diestra de Elohim y también intercede por nosotros. Aleluya. Aleluya. Amén. Tenemos un semejante intercesor delante del Eterno. Tenemos a nuestro Mashiach Yahoshua allí intercediendo por ti, por mí, pidiendo a nuestro Padre Celestial por ti y por mí, justificando nuestras vidas. Efesios 1 del 17 al 23. Y vamos a dejarlo acá con esta cita para ir culminando, amados. Efesios 1 del 17 al 23. Efesios 1 del 17 al 23 dice así: pido que el Elohim de nuestro maestro Yahoshua, el Mashiach, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él, ya que se les han iluminado los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuán abundante la gloria de la herencia que él da a los consagrados, Aleluya. y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Elohim la ejerció en el Mashiach, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se menciona, no solo en esta era, sino también en la era venidera. Aún todas las cosas las sometió Elohim bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la comunidad, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Amén, amén. Amados, miren cómo los discípulos se exaltaban, hablaban de Mashiach, hablaban para muchos que los escuchaban hablar, y también para nosotros. Hoy en día, cuando a veces le hablamos a muchas personas que esperamos a nuestro Rey en el aire, que queremos verlo, que anhelamos, incluso que anhelamos la resurrección, hay gente, hay creyentes, hay cristianos que no creen en la resurrección. Es más, muchos dicen, ahorita hay que vivir, ahorita es donde van a suceder las cosas. Eso era lo que creían los saduceos. Los saduceos era esta vida y listo, ya. Por eso, cuando nosotros hablamos del monoteísmo hebreo, cuando hablamos de nuestra emuná bíblica, hubo una frase que se incluyó mucho tiempo después de Mashiach, después que decimos el Shema, que decimos Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Bendito sea eternamente para siempre el reino, por siempre, jamás y para siempre. Porque esto tiene que ver con desacreditar ese pensamiento saduceo de que no existe la resurrección, de que no hay otra vida si no es aquí. Y por eso es tradición nuestra también recitarlo después de decir el Shema, privadamente, obviamente, porque creemos en algo que va mucho más allá de esta vida. Anhelamos, pero a veces cuando hablamos a las personas,
Ellos lo ven como una fantasía, un cuento de hadas. Cuando los discípulos hablaban, lo hablaban con tal autoridad que aún los paganos, aún los ateos, aún mucha gente les creían, porque ellos lo imaginaban, lo veían. Amado y amada, tú que me estás escuchando en este momento, deja de estar viendo todas estas cosas como te lo enseñaron en la religión. Siéntelo, pálpalo, visualízalo en tu vida. Añóralo, compártelo, vívelo. Que la gente cuando te escuche hablar de eso, crean porque tú lo estás creyendo. Pero si tú lo haces o lo hablas como si estuvieses leyendo un libro cualquiera, pero ni siquiera lo has visualizado en tu vida, muy poco se va a transmitir de lo que tú crees. Por eso la emuná es algo que vivimos, que practicamos, con plena confianza y certeza de que va a llegar a nuestras vidas. De que yo tengo ese galardón prometido. De que yo, Francisco Araque, voy a tener ese galardón. Y por eso me esfuerzo, por eso lucho, con esa visualización, no quitando mi mirada de esa recompensa. Yo te invito igualmente, amado hermano, amada hermana, que visualiza todo lo que hemos estado hablando, todo lo que los discípulos han hablado acerca de lo que era la resurrección, de lo que ellos miraban, de lo que ellos explicaban, pero porque lo hacían con tal propiedad. A varios de ellos tuvieron visiones del reino. Pudieron ver a Mashiach transformado, transfigurado. Yohanan tuvo revelaciones del cielo. Shaul dice que fue al tercer cielo. Tuvieron una firmeza tuvieron esta evidencia para que estuviesen plenamente seguros de lo que les esperaba. ¿Tú crees que te espera algo mejor? ¿Tú crees que te espera todo esto que la Escritura lo habla? Yo lo creo. Yo sé que ustedes también. No perdamos nuestras miradas de Mashiach. No perdamos el enfoque del galardón prometido. Amados, ¿cómo demostramos la resurrección del Mesías de manera histórica y científica? ¿Cómo damos evidencia de ello? Porque una cosa es hablar de la historicidad de Yahoshua como el Mesías. Recuerden que los milagros caen en una categoría diferente de investigación. La resurrección del Mesías es el asunto más crítico de todos. Y a la hora de establecerlo como un hecho indiscutible, existe una manera de demostrar más allá de cualquier duda razonable la resurrección del Mesías, porque históricamente lo podemos explicar, lo podemos demostrar. ¿Cómo demostramos de una manera indiscutible nosotros en pleno siglo XXI la resurrección del Mesías? Esto lo estaremos compartiendo en esta tarde de Shabbat, así que, amados hermanos, la invitación es para que no se pierdan la siguiente enseñanza. Y, amados, hasta aquí la enseñanza de esta noche de inicio de Shabbat, deseándoles a todos que pasen una noche, una delicia de Shabbat para todos, y como dice su sagrada palabra, la palabra de nuestro Padre, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Shabbat Shalom para todos, amados Ajín.